más a mi canal. Soy Aarón Moisés. Gracias por conectarte con nosotros. Y el propósito de este canal es que a través de la proclamación del mensaje del reino, tú te puedas conectar con Dios y puedas establecer una verdadera relación con Dios. Recuerda que no se trata de religión, sino se trata de relación con Dios. Y vamos a prepararnos, vamos a orar para recibir esta palabra. Quiero invitarte, tú que me ves, tal vez por primera vez, o nos has seguido en los demás videos, para que te conectes primeramente con Dios y con su palabra. Vamos a orar y preparémonos para lo que hoy tiene para nosotros. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido por cada hombre o mujer que lo está viendo a través, Señor, de este canal, Padre, que sea bendecido y que se conecte contigo, Señor. Padre, pueda glorificarte de una manera especial en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y el mensaje, Señor, sea proclamado en sus corazones. Conéctalos contigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Soy Aarón Moisés, el pastor de la Iglesia Árbol de Vida, y preparémonos para recibir la poderosa palabra de Dios que tiene preparado hoy para cada uno de ustedes. Bueno, hemos estado hablando sobre la revelación del libro de Apocalipsis, una profecía, y hemos estado analizando los simbolismos de todo lo que habla esa gran profecía para los últimos tiempos y para nosotros, los creyentes en Cristo Jesús. Y quiero compartirte, vamos al capítulo 2, verso 12 al 17. Vamos a hablar de la iglesia de Pérgamo. Ya hablamos de la iglesia de Éfesos, de Esmirna, y hoy tocó Pérgamo. Y estamos analizando y vamos a estudiar bien esta iglesia, donde Dios ha trazado un mensaje para la iglesia de Cristo y para cada creyente que ha estado conectado con el Señor. Y dice aquí en el verso 12, escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. Esto dice el que tiene la espada aguda de 2 filos. Sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. No obstante, retienes mi nombre y no negaste mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, el cual fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. El verso 14 dice, pero tengo una poca cosa contra ti, porque tienes ahí a los que sostienen la doctrina de Balaam, quien enseña Balac, escuchen bien, a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer los sacrificados a los ídolos y a fornicar. Verso 15, igualmente tienes también a los que sostienen la doctrina de los nicolaítas. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, iré a ti pronto, y escuchen muy bien, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu de la iglesia. Al que venza, les daré del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, esculpido en la piedrecita un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. Bien, uno de los primeros datos que quiero darte, y en cada video hemos estado dando datos del libro de Revelación, y es importante que agarres estos datos y lo vas uniendo. Ve los primeros videos. El primer video de Jesús, la revelación de Jesús. Tenemos el segundo video donde hablamos de la iglesia de Éfeso, y el tercer video donde hablamos de la iglesia de Esmirna. Y este es el cuarto video de esta serie de que estamos analizando la profecía de Apocalipsis. Y el dato de hoy que quiero compartir con ustedes es que el libro de Revelaciones, el libro de Apocalipsis, es el cumplimiento, escuchen muy bien, de la semana 70 de Daniel. Cuando estudia la profecía, y uno de los libros que se relaciona al libro de Apocalipsis es el libro de Daniel. Es decir, dentro del contexto de Daniel, capítulo 9, verso 27, son los últimos 7 años que faltan para el cumplimiento de la profecía de Daniel de los 490 años. Hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo solo se han cumplido 483 años. Pero cuando el libro de Apocalipsis active todo y se active toda la profecía del libro de Apocalipsis, el libro de Revelaciones, entonces se van a activar esas 7 semanas.
que cumplirán el ciclo de los 490 años de la profecía de Daniel, de las 70 semanas de Daniel. Es un dato bien importante para que tú tengas una amplitud y entendimiento de esta profecía y cómo el libro de Revelación o libro de Apocalipsis está conectado al libro de Daniel y al libro también de Jeremías, Ezequiel y así sucesivamente, libros proféticos que se conectan con las profecías que están establecidas. Ahora, vamos a hablar de la iglesia de Pérgamo. Es la iglesia que se le tituló o que se le estableció como la iglesia imperial. ¿Por qué la llamamos la iglesia imperial? Esto es muy importante. En el año 313 al año 475 esta iglesia se fusionó, escuchen muy bien, con el imperio que estaba establecido en ese tiempo en la ciudad de Pérgamo. En esa nación. Ahora, la ciudad de Pérgamo se encontraba más al norte de las 7 ciudades donde se encontraban las otras iglesias. Y escuche bien, esto es importante, como ciudad fue la capital del reino. Pérgamo fue un estado de la antigüedad ubicado al oeste de la península. Hoy en día, la ciudad de Pérgamo es Turquía. Si te buscan en el mapa mundi, busca el país Turquía, ese es Pérgamo, en los tiempos de que se escribió la profecía y la escribió Juan a través de la inspiración y de ese encuentro sobrenatural que tuvo con Cristo y con la revelación de esta profecía. Ahora, la ciudad de Pérgamo, esto es muy importante que tú tengas esto presente, fue grande y floreciente cuando el apóstol Juan escribió esta carta. Y todavía existe alrededor de 14.000 habitantes y 3.000 ellos declaran que son cristianos. Era también un centro bien importante en la época de Juan de la cultura griega. Establecía las raíces muy fuertes de la cultura griega. La educación, las bibliotecas, más de 200.000 volúmenes en su biblioteca, en conocimiento, pero también era el centro de 4 sectas rivalizadas con Éfeso y su adoración de ídolos. Aparte de esto, el dios principal de la ciudad, me quiero dar este detalle bien importantísimo que quiero que agarre de la iglesia de Pérgamo, que funcionaba en la ciudad de Pérgamo. El dios principal de la ciudad estaba simbolizado por una serpiente y ese dios se le consideraba el dios de la sanidad. Y es tremendo porque todo el mundo viajaba a Pérgamo a buscar su sanidad. Entonces, aparte de las 4 sectas que se movían en ese lugar, aparte que adoraban al emperador romano y lo consideraban un dios, ellos adoraban a esa serpiente y le rendía culto y buscaban sanidad. Esto me hace recordar varias cosas bien importantes. En la palabra de Dios nos enseña en el libro del Número, capítulo 21, verso 5, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, de la esclavitud, del cautiverio, el legislador Moisés libera al pueblo, se va a la tierra prometida, pasa por el proceso, llegaron momentos fuertes, difíciles de prueba para ellos. Y dice la palabra en el capítulo 21 de Número, verso 5, entonces el pueblo habló contra Elohim, es decir, hablaron contra Dios y contra Moisés, el legislador, el que lo estaba dirigiendo en ese momento y que Dios lo puso como líder, como cabeza. ¿Por qué nos habéis sacado de Egipto? Mira las palabras de estos hombres del pueblo de Israel para morir en el desierto. Y dice la palabra, pues no hay alimento ni agua, nuestra alma detesta este pan. Se estaban quejando del maná que Dios enviaba del cielo para alimentarlos. Bueno, para nada, prácticamente lo que hicieron es nocivo. Y comenzaron a quejarse. En el verso 6 dice la palabra que entonces Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y morían. Cuando se percató toda esta situación, se desató todo el conflicto por las serpientes que estaban mordiendo a cada hombre y a cada mujer que se había quejado de todo el proceso. Dice la palabra en el verso 7, y el pueblo fue a Moisés, escucha esto, y dijeron, hemos pecado. Reconocieron que habían pecado. Y
dice la palabra, por cuanto hablamos, escucho muy bien, contra Jehová y contra ti. Miren lo delicado y tan tremendo que ocasionó el hablar mal contra Dios, quejarse de cómo Dios envía sus bendiciones, cómo Dios actúa, y hablar del siervo de Dios puesto por Dios para guiar al pueblo. Entonces dice aquí que el pueblo le pidió a Moisés: ora a Jehová para que quite de nosotros las serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Pero lo que a mí me impresiona es que la oración de Moisés no hizo desaparecer las serpientes. No. En el verso 8 dice la palabra de Dios: Jehová le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla en lo alto de un asta. Y sucederá que cualquiera que sea mordido y mire a ella vivirá. ¡Qué tremendo! ¿Qué le mandó a hacer Dios a Moisés? Una serpiente de bronce. Por eso es que es una serpiente dorada. Y la pusieron en un asta. Aquel que era mordido y tan solo veía la serpiente era sanado. ¿Por qué Dios no eliminó las serpientes? ¿Por qué Dios utilizó un simbolismo? No lo utilizó para que el pueblo cayera en una cultura de idolatría. No era el propósito. El propósito era recordarles a ellos de que por causa de sus errores, por causa de hablar mal, por causa de criticar, por causa de quejarse, trae una consecuencia. Y esto a veces la gente se le olvida. Piensa que, bueno, yo peco y no causo ningún problema, no genero ninguna consecuencia. No es así. Dios nos perdona, Dios nos ama, pero algo que Dios no va a quitar es la reacción de lo que genera nuestros actos, nuestras equivocaciones. Tenemos que afrontarlo. Y por eso es que Dios estipuló poner una serpiente. Es decir, las consecuencias de nuestros actos, Dios no la va a quitar. Tenemos que afrontarlo, pero con la ayuda de Él. Algo muy difícil afrontar las consecuencias de tus actos y no tener el respaldo de Dios sobre tu vida. Pero si te arrepientes, lo importante es que Dios va a ayudarte y te va a librar y va a restaurar cada parte de tu vida. El pueblo de Israel lo hizo así. Pasaron los años, pasaron el tiempo de Moisés, pasaron el tiempo de cada líder, pasaron los tiempos de jueces, llegamos a los tiempos de los reyes, y me consigo que algo tan tremendo, más de 400 años en el desierto, aparte de los años que pasaron y que comenzaron a gobernar cada rey que gobernó a Israel y a Judá, y cuando se dividió el reino. Y me consigo en Segunda de Reyes, en el capítulo 18, verso 1, que cuando comienza a reinar el rey Ezequías, un rey bien particular porque trajo una reforma. ¿Y cuál era su reforma? Destruir la idolatría. Desde el tiempo de Moisés hasta el tiempo del rey Ezequías, ¿sabe qué sucedió? Que el pueblo de Israel agarró esa serpiente de bronce y la adoraron, la metieron dentro del templo y la adoraron, le daban honra, adoraban y buscaban la salud a través de esa serpiente, porque pensaron que si ellos fueron librados de la consecuencia de la muerte por sus acciones y pecados, pensaron que establecerla como un sistema religioso, establecer en su cultura, iba a permitir ellos alcanzar sanidad. Qué error más grave. Ezequías se dio cuenta al leer los manuscritos, al leer todo lo que estaba escrito, al leerlo, cómo Dios está en contra de la idolatría. Dice la palabra, hizo lo recto, dice en el verso 3 de Segunda de Reyes, verso 18, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Verso 4, y quitó los lugares altos, hizo triza a la estatua y taló. Y también, escucha esto, hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, a la cual llamó Neustán. Ese es el nombre en el hebreo, Neustán, porque hasta aquellos días los hijos de Israel le quemaban incienso. Se volvió una cultura de idolatría, una cultura de pecado. Salieron de un pecado para entrar en otro. Por muchos años
permaneció en ese pecado. Entonces, ¿qué hizo este rey? Deshizo ese pecado, lo sacó del templo y trajo una reforma en pecado. Volvamos a los tiempos de Pérgamo. ¿Qué pasa en Pérgamo? Era un centro de adoración idolátrico, donde adoraban algo semejante que el pueblo de Israel también cayó en esa trampa. Ahora, analicemos la iglesia de Pérgamo. ¿Qué dice el verso 12? Dice así: escribe el ángel de la iglesia a Pérgamo. Esto dice el que tiene la espada aguda de 2 filos. Cuando habla de que escribe al ángel de la iglesia, en el primer capítulo de esta serie, hablamos que cuando se habla del ángel de la iglesia, se refiere a 2 cosas. Uno, Dios estableció ángeles guardianes a cada uno de sus iglesias, de cada una de las comunidades, de cada una donde se congregan los creyentes. Pero también estableció a pastores, y eso es lo que simboliza. Puede simbolizar los ángeles guardianes establecidos para cada congregación y también los pastores puestos por Dios, llamados a cuidar el rebaño, a guiar a los creyentes, a conectarse con Dios y no conectarse con el mismo, no conectarse con el pastor. La idea de todo pastor de parte de Dios es llevar al pueblo a conectarse con Él, no hacerlo dependiente de Él, sino dependiente del Espíritu Santo de Dios. Esto es algo bien importante aclarar y ponerlo en propuesta y ponerlo bien claro. No estamos los pastores, nosotros los pastores no estamos para que se conecten con nosotros, sino con Dios, con su presencia, con su palabra. Entonces, dice aquí la otra parte de este verso. Esto dice el que tiene espada afilada de 2 filos. Bien importante. Así como los romanos, escuchen bien esto, en esos tiempos usaban la espada como señal de autoridad y de juicio. Jesucristo muestra su espada aguda de 2 filos. En el capítulo 1, verso 16 de Apocalipsis, dice así: en su diestra tenía 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. ¿Qué representa? Escuchen muy bien, representa autoridad. La espada de 2 filos representa autoridad de Dios y juicio. Cuando habla de que de su boca sale una espada de 2 filos, representa estas 2 cosas, autoridad y juicio. Entonces, esto es lo que nos quiere dar a entender el Señor. Viene y le habla a la iglesia con la palabra que sale de su boca, con autoridad y juicio. Entonces, es bien importante entender todo esto. El término de 2 filos, y me parece muy importante que usted lo tenga claro, o sus 2 bordes, el posterior y el frontal, se refiere, alude a la doble eficacia que tiene la palabra. La palabra tiene doble eficacia. Una, condenando a alguno y convirtiendo a otro. Esa es la eficacia de la palabra de Dios. Edifica, pero también condena. ¿Condena a quién? No a los hombres, entiéndeme bien, Dios nos ama, pero condena el pecado. A eso me refiero. Y si el hombre no se arrepiente, lamentablemente, la condena lo alcanza. Si no hay arrepentimiento, cambio, transformación. En el verso 13 dice: sé donde mora, donde está el trono de Satanás. Este término es bien importante aquí que Juan escribe a la iglesia de Pérgamo. ¿Qué significa? Eso simboliza un centro de idolatría pagana. En cada región, en cada nación, hay centros de idolatría pagana. Por ejemplo, yo que vivo aquí en Venezuela, hay varios centros de idolatría pagana. Y uno de los más conocidos es el Sorte. Ese lugar es un centro de idolatría pagana. Ahora, el trono de Satanás y Pérgamo era notorio el centro, porque era el centro de idolatría de todas las naciones y de esas naciones que habían sido conquistadas por el Imperio Romano. Te hablé al principio que se movían 4 sectas idolátricas. Adoraban, escucha muy bien, a Zeus, ese dios mitológico griego. Adoraban a Dionisio, adoraban a Asclepio, adoraban al dios de Atena. Pérgamo
Pérgamo se llamaba la ciudad donde Satanás tiene su trono. Fue el título que se le colocó por el centro de idolatría que se había convertido. Rodeado de culto a Satanás y al emperador romano como Dios, la iglesia de Pérgamo no estuvo dispuesta a negar a Cristo, aun cuando los adoradores de Satanás martirizaron a muchos de los miembros de la iglesia. Pérgamo había, te voy a dar este dato importante en la historia, cuando tú lo investigas lo puedes conseguir, un altar de casi 70 metros de alto dedicado a Zeus. Escucha muy bien, un altar de 70 metros de alto dedicado a Zeus. El hecho de que Pérgamo era el centro del culto del emperador llevó a una persecución de aquellos que profesaban seguir a Cristo, de los genuinos creyentes de Cristo. ¿Te acuerdas que te hablé al principio que adoraban a una serpiente? En el hebreo es nostusán, pero en el griego es esculapio. ¿Sabes que el símbolo de la serpiente es el símbolo que utilizan los médicos, utilizan para los fármacos? Es un símbolo que se ha tomado para relacionarlo con sanidad y en realidad no tiene nada con relación. En realidad tiene relación con un principado que se llama farmaqueia, y ese principado lleva a las personas a ser esclavas de los medicamentos, de las drogas, de los medicamentos, vivir atado a una pastilla, a un medicamento. Y sabes que Dios te quiere hacer libre en esta hora. Si tú que me estás viendo en esta hora estás atado a una pastilla para la tensión, para la circulación, yo decreto la palabra de sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Decreto que eres libre de esa enfermedad, tú que me estás viendo a través de este video, y que el Espíritu Santo activa la sanidad divina dentro de ti, dentro de tu cuerpo, en el nombre poderoso de Jesús. Seguimos con el pasaje. No obstante, retienes mi nombre, dice aquí, y no negaste mi fe, ni aún en los días de Antipas. Comienza a hablar de él, no da un nombre. Mi testigo fiel, el cual fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Quién era Antipas? Fue evidentemente el primer cristiano en Asia en ser perseguido, el que sufrió martirio por la fe puesta en Cristo Jesús. Ese fue Antipas. No era fácil ser cristiano en Pérgamo, eran perseguidos. Los creyentes sufrían gran presión para acomodar o, escuchen muy bien, abandonar su fe. No se sabe mucho de Antipas, pero dice todo dicen los estudiosos y los manuscritos antiguos que era un hombre fiel y que murió por su fe. En una historia palpable y legendaria, lo que sí se conoce es que Antipas, en el reinado de Domiciano, fue encerrado, escucha esto, que atroz, en un toro de bronce al rojo vivo, y terminó su vida en acción de gracia y oración. Así murió Antipas. Lo agarraron, ellos hicieron un toro de bronce y lo metieron en ese toro, y ahí murió por el calor del fuego que lo consumió. Así fue perseguida la iglesia, pero no detuvo el que la iglesia siguiera estableciendo el reino de los cielos y la cultura del reino de los cielos. Muchos se acomodaron a veces perseguidos. Eso se puede definirse como que surgió una mezcla de culturas donde las cosas, dos cosas que son totalmente diferentes, trataron de mezclarla. Y algo que quiero aclararte es que tú no puedes mezclar, escucha muy bien, la cultura del reino de los cielos con la cultura del usurpador, de Satanás, del mundo. No se puede convivir en dos culturas. O amas una o aborrecerás a otra. Y es importante entender esto. Y estos cristianos en esos tiempos prefirieron mezclar y caer en idolatría, caer en las mentiras del diablo y apartarse
Dice el verso 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que sostienen la doctrina de Balaam. Mira esto que habla, quien enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los ojos de Israel y a comer los sacrificados a los ídolos y a fornicar. La doctrina de Balaam fue enseñarle al rey Balac, que era enemigo, el rey de los moabitas, enemigo del pueblo de Israel en los tiempos de Moisés, cómo llevar a los hijos de Israel por el mal camino y así corromperlos, escuchen muy bien, a las personas y llevarlos a un estado de maldición. Esa unión es lo que yo te hablaba, la unión de dos culturas. Y eso lo consigues en Número 25, verso 1 al 3. Mira cómo dice, y moraba entonces Israel en Sitín, y el pueblo comenzó a fornicar y a pegarse a las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo, mira lo que hacían, a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante los dioses de ellas. Qué tremendo. Y esto trajo un gran apego a Baal Peor, que era el dios al cual adoraban los moabitas. Y Jehová enseñó en ira, el Señor encendió en ira, porque él odia la idolatría. Y dice, y es tremendo, porque cuando tú lees todos estos pasajes te encuentras que cómo Dios, queriendo invitar al pueblo, cuando de esas mezclas, por eso tenemos que guardarnos, tenemos que tomar la decisión de establecer la cultura del reino de los cielos. Muy pronto, en próximos videos, estaremos hablando sobre esto, cuando culminemos esta serie, sobre la cultura del reino de los cielos. Ahora, en el libro de Números, capítulo 31, verso 16 dice, dijo Moisés, pero habéis dejado, escuchen muy bien, con vida todas las hembras. Mirad, ellas son quienes por consejo de Balaam indujeron a los hijos de Israel a apostatar de Jehová, la apostasía, el engaño, caer en la idolatría. Y esto mismo vivió la iglesia de Pérgamo. Habían falsos maestros, escucha esto, que es la apostasía, que enseñaba que los cristianos podían unirse a la fiesta de ídolos y fornicación. Y esto los llevó a una palabra que aparece ahí, piedra de tropiezo, en el verso 14 de segunda de Apocalipsis, capítulo 2, verso 14. Piedras de tropiezo, ponían trampas. ¿Para qué? Para que ellos cayeran en esas trampas, comieran a lo que le ofrecían los ídolos, a esas sectas, y ellos podían agarrar esos alimentos y caían en pecado. Un dato importante, de ahí surgió el decreto del Concilio de Jerusalén, que es importante esto, que prohibía comer tales carnes dedicadas a los ídolos. De ahí surgió, y por eso que tú ves en 1 de Corintios capítulo 8, en el verso 1, como el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Corintios a no caer en estas trampas. En el verso 15, igualmente tienes también a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. ¿De qué se trata esto? De que la iglesia comenzó a tomar una visión errónea de la doctrina del evangelio y la libertad con respecto a la libertad cristiana. La libertad cristiana se le convirtió en libertinaje, y esto es muy grave, porque al caer en estas mezclas de cultura cayeron en un libertinaje, comenzaron a hacerse concepciones, permitirse cosas que estaban en contra de la doctrina que había establecido Cristo para la iglesia. Sus enseñanzas estaban compuestas de prácticas paganas que permitían a los cristianos participar en actividades inmorales. Y esto es lo que sufrió esta iglesia por la influencia de la doctrina de los nicolaítas. Los nicolaítas continuaron como los gnósticos. Hoy en día los gnósticos están en el intermedio. Creen que no existe Dios, pero creen que hay algo después de la muerte, pero están ahí. Creen y no creen. Esos son los gnósticos. Y duraron más de 200 años y sigue influenciando en estos tiempos la doctrina de los nicolaitas. En el verso 16, con esto ya estamos llegando al final de este mensaje, de esta enseñanza. Dice así, por tanto, arrepiéntete, pues si no iré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Verso 17, el que tiene oído, oiga que dice el Espíritu a la iglesia. Al que ve
nadie conoce sino el que lo recibe. La sugerencia de Dios para que la iglesia retome y se alinee a la voluntad, al reino, es arrepentimiento. Una palabra muy importante en el reino de los cielos. Porque la palabra arrepentimiento viene de esa palabra. Cuando lo buscan en el original griego, te lo consiguen como metaneo. Meta significa después, implicando cambio. Eso es lo que significa meta. Y neo significa percibir. Y el nous habla de mente. Entonces, está hablando del asiento, de la reflexión moral. Significa por ello cambiar de opinión. Esta es la idea de esto. Cambiar de opinión o del propósito, que involucra siempre un cambio a algo mejor, una enmienda, siempre el arrepentimiento hacia pecado, hacia el error doctrinal. Y cuando habla, fíjate, te refiero otra vez, está hablando de la espada, simboliza el juicio de Dios contra el pecado. Si no hay arrepentimiento, viene juicio de Dios. Es necesario arrepentirnos. No podemos seguir una mezcla de cultura. No podemos seguir gobernados por la serpiente antigua. Entonces, por eso es muy importante entender todos estos aspectos. El otro aspecto habla del maná escondido. Simboliza el alimento espiritual para nosotros los que permanezcamos y los que nos mantengamos firmes y los que nos hemos arrepentido. Importante, Dios proveyó maná del cielo a los israelitas que viajaban en la tierra prometida. Yo te enseñé al principio que ellos se quejaron y trajo consecuencias. Pero sabes aquí, ahora Jesucristo, Él declaró que era el pan de vida. Usted lo consigue en Juan capítulo 6 y en ese verso 51, cuando Él declara, yo soy el pan de vida. Ahora hay un alimento espiritual, hay un maná del cielo, el pan de vida que es Cristo. El maná escondido. Y de acuerdo, esto es bien importante, quiero darte este dato, de acuerdo a la mitología apócrifa judía, el libro de los Macabeos, en el segundo libro de Macabeos, nos habla que el profeta Jeremías, cuando vinieron a tomar a la nación de Jerusalén en el año 586, el profeta Jeremías, que agarró el maná que estaba en el templo y lo escondió, y dice que al esconderlo llegó un ángel y se llevó al cielo en el momento de la destrucción de Jerusalén en el año 586, donde permanecería hasta que el Mesías viniera. Es decir, todo esto concuerda con respecto a la profecía. Jesucristo es el pan de vida para nosotros, quien va saciando y va a alimentar el verdadero pan. Ahora, la piedra blanca. Siempre tengo en memoria, mi abuela me hablaba, Aarón, yo cuando Cristo venga me va a dar mi piedra blanca. Y decía, bueno, sí, ¿de dónde sacará mi abuela todo esto? Y cuando leí Apocalipsis me conseguí con este simbolismo, la piedra blanca, me llamó mucho la atención. Exactamente el nombre que habría en cada una de ellas. Está relacionado también la piedra blanca, o esa piedra donde exactamente hay un nombre nuevo, está relacionado con el maná escondido y simboliza, escucha muy bien, el alimento eterno del creyente, es decir, la vida eterna. Las piedras son significativas porque cada una de ellas llevará el nombre de cada persona que cree en Cristo. Un nuevo nombre, y son evidencia de que una persona ha sido aceptada por Dios, escucha muy bien, y está declarando que esa persona es apta para recibir la vida eterna de parte de Dios. Tenemos un nuevo nombre y un nuevo corazón, una piedra que va a ser entregada a nosotros, que simboliza todos estos aspectos que te he hablado hasta ahora. Creo fervientemente que Dios nos está hablando un mensaje bien claro. Uno, acuérdate que las iglesias y cada carta está escrita tanto para la iglesia de estos tiempos como para cada creyente, porque representa cada creyente. Si tú eres el tipo de persona que ha estado atada o atado
a medicamentos por causa de enfermedades. Eres el tipo de persona que has mezclado lo que es la cultura del reino de los cielos con la cultura del mundo y la has mezclado y has hecho una sola cultura, desviándote de Dios. Dios te está diciendo: arrepiéntete y vuélvete, para que no caiga sobre ti juicio. Y yo quiero orar por ti en este momento. Quiero orar primeramente por aquellos que nos ven por primera vez. Para evitar todo esto, solamente te tienes que arrepentir. Y es muy fácil. Repite conmigo esto. Cierra tus ojos ahí donde tú te encuentras y dile: Padre del cielo, creo en mi corazón. Favorito, creo en mi corazón que Jesucristo es el Señor. Me arrepiento de toda mi obra, de todas mis transgresiones, y me vuelvo a ti. Así de simple. Si hiciste esta oración, eres una persona en la cual Dios te ha apartado para darte esa vida, ese nuevo nombre, esa nueva vida que es Cristo Jesús. Y tú que conoces la palabra, que has mezclado culturas, es hora de decidirte por la cultura del reino y desarraigar en tu corazón toda cultura del mundo, de idolatría. Estás atado a medicamentos, tienes que tomar medicamentos, tienes que vives y de repente estás viviendo una situación difícil porque tal vez no tengas el dinero para poder comprar medicamentos y no tienes otra opción sino el poder de Dios. Yo voy a orar por ti, por tu sanidad, voy a orar por la liberación de tu vida para que se establezca el reino de los cielos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido, Señor, ministra la vida de todos aquellos que están quebrantados, que están atados, pastillas para la atención, pastillas, Señor, para el corazón, Padre, Señor, medicamentos que han esclavizado su vida por años, Padre. Yo declaro la sanidad. Mira aquellos, Señor, que llegaron a una encrucijada, que no tienen para comprar medicamentos, Señor, trae sanidad, han gastado todo en medicina, trae sanidad y liberación en el nombre poderoso de Jesús. Y te pido, Señor, por aquellos, Padre, que han sido seducidos, arrastrados a la idolatría, a mezclar cultura, desarraiga las culturas, Padre, y establece la cultura del reino de los cielos sobre su vida, sobre su hogar, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te doy gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Dios te bendiga, que la paz del Espíritu Santo esté sobre tu vida.